Hace 2 semanas advertíamos de lo que se nos venía encima en materia de incendios forestales, tras los incendios de Cantabria y con los datos históricos de recurrencia de los incendios en estas fechas, entre febrero y marzo, con los vientos del sur. Era una época que va a resultar, lógicamente, la más compleja en materia de incendios forestales. Entonces, hablamos de las políticas en materia de prevención, hace 2 semanas. No es que fuéramos adivinas. El resultado es que desde el 28 de febrero hasta el día 5, en una semana, se registraron casi 400 incendios forestales, de los que no disponemos aún de datos de hectáreas ni de vegetación afectada. El problema es que estamos a primeros de marzo y aún nos quedan 9 meses para hacer el recuento de los incendios que van a afectar en el 2019 a toda Asturias. Vamos a hacer una reflexión sobre la prevalencia de los incendios en los años de esta legislatura y compararlos con el resto de los datos históricos. En el año 2015 se quemaron 21.800 hectáreas con 1.552 incendios forestales. Ese año podría haber sido una tragedia excepcional en materia de incendios forestales si no se hubiera repetido esa tragedia con mucha mayor virulencia en el año 2017. Hay que remontarse hasta el año 2000, en que se quemaron 19.347 hectáreas, para encontrar una cifra cercana a los incendios del 2015 y del 2017. Lo único que me dio en materia legislativa entre el año 2015 y 2017 fue la modificación de la Ley de Montes asturiana, aprobada por todo este Parlamento, menos por mi grupo parlamentario, aprobada por toda. Una legislación que puede ser un mechero o puede ser agua, pero ustedes decidieron que fuera un mechero. Eso es lo que ustedes decidieron. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Sí, todos ustedes. Aquí todas a una fuente ovejuna. Pues miren, porque permite que no haya acotamientos sobre las zonas de monte bajo incendiadas ilegalmente. El 90% de las quemas son de monte bajo, y se hace de forma ilegal. Pero con la nueva ley no se puede acotar esta zona, señoras y señores. Señores diputados, no se puede acotar. La ley dice que no se puede acotar más que lo que corresponde a la letra G. ¿Vale? Lo saben ustedes. Es decir, todo monte bajo no se puede acotar. Eso es lo primero. ¿Vale? Y porque esta ley permite, además, sobre esas zonas que no están acotadas, permite recibir las ayudas de la PAC. Lo permite. La ley lo permite. COAC lo ha denunciado, que no se están cobrando, porque la ley lo permite. Hicieron una ley para que no hubiera acotamientos para poder cobrar las ayudas de la PAC en las zonas quemadas, legal o ilegalmente. Eso fue el resultado de esta ley. ¿Entendemos por qué están ocurriendo estos incendios forestales? Bueno, porque esa ley permite además que estos derechos no puedan ser los derechos establecidos de ayudas que tienen derecho cada persona que pueda recibirlos. Esos derechos, la ley los ampara. La modificación de la Ley de Montes, ustedes lo saben que la amparan. ¿Cómo es posible que no hayan traído nadie una pregunta ni nada hoy a este pleno después de la catástrofe que ha habido? ¿No se mueren de vergüenza? Así, en el año 2017, tras la aprobación de la modificación de la Ley de Montes, tuvimos la mayor catástrofe de la historia en materia de incendios forestales. En el año 2017 se quemaron 27.800 hectáreas con 1.730 incendios forestales y 50 millones de euros en pérdidas. Pero es que, además, esa modificación no fue acompañada de otras modificaciones que sí eran necesarias, que se hubieran hecho en la ley. No admitieron ninguna enmienda para que, por ejemplo, hubiera medidas en ordenación forestal, en materia de concentración parcelaria, en materia de prevención de incendios forestales, de investigación de los mismos, de gestión de los diversos aprovechamientos, en materia de reconocimiento de la verdadera propiedad de los montes en mano común. No se introdujo nada de ninguna de esas materias. La ley sirvió para contentar a un sector sin tener en cuenta la importantísima sensibilidad social que los incendios forestales
tienen actualmente en la sociedad. Por otra parte, antes de una modificación similar, se requería que el monte, su gente y su cultura hubieran estado preparadas para ello, pero para lo que estaba preparado era para aprovechar las ventajas irresponsables que la ley permite. Las consecuencias las tenemos ahí, ya que se aprobó vacía de contenidos imprescindibles para una verdadera gestión forestal sostenible. ¿Quiénes pagan las consecuencias de un incendio forestal? Hay que cambiar la legislación, señores, hay que cambiar esta legislación para tener en cuenta el valor de la biodiversidad de nuestros montes, el desarrollo de otras actividades como la apicultura, para incluir el monte como espacio para la práctica de otros deportes, además del de la caza, y actividades de disfrute de la naturaleza, para poner en valor los recursos educativos y turísticos del monte y reconocer el paisaje como un recurso más del monte. Actualmente no lo es. Hay que ampliar el aprovechamiento así del paisaje, descrito como recurso, ¿no?, por el catedrático Fernández González Bernaldez, ya en los años 80. Gana campo social y gestionar de forma sostenible su aprovechamiento es imprescindible porque, de facto, la sociedad está valorando este recurso, que alimenta nuestras emociones positivas. Miren, les voy a contar una cosa. El otro día, bajando por el Güerne en el autobús, hay un paisaje precioso, nevado. Una persona solamente cogió la cámara para hacer una foto de todo el autobús. A la vuelta de la curva había un incendio. Todo el mundo sacó el móvil para hacer fotos al incendio. Tenemos que tener en cuenta la sensibilidad afectiva que producen este tipo de catástrofes. Pensemos que algo malo afecta 10 veces más en el cómputo de las emociones que algo bueno. Entonces, valoremos la importancia que tiene nuestro paisaje. En la ordenación forestal se deben de tener en cuenta la diversidad de los recursos de nuestro espacio natural y saber coordinar y gestionar para que todos sus usos estén respetados. Es imprescindible que se lleven a cabo, y esto, señora consejera, se lo digo a usted, una evaluación ambiental y social y económica de las consecuencias de los incendios sobre la biodiversidad perdida, sobre la población afectada, sobre la vida y el trabajo de los pueblos rodeados de terrenos que ahora mismo son yermos tras los incendios, sobre las consecuencias, sobre el consecuente gasto en reparación de taludes y, en general, en la reposición de infraestructuras, de bienes públicos y privados afectados por los incendios forestales, sobre las pérdidas ambientales y sus consecuencias. Muchas actividades profesionales, muchas, quedan irremediablemente dañadas o impedidas. Las consecuencias de estos incendios provocados no pueden ser amparados por la cultura del fuego. Esa tiene sus reglas. Y aquí hablamos del uso delictivo del fuego en el monte, del uso delictivo. Cuando se quema para generar pastos de esta forma irresponsable y delictiva, no se tiene en cuenta cómo afecta de forma fulminante a otras actividades. Pero la sociedad no va a perdonar la dejadez política. Seguro que con una adecuada ordenación y gestión forestal, como habló la consejera la otra vez, con mesas del fuego que habíamos propuesto nosotros para indagar en todos los problemas, con la participación de todos los sectores afectados, con una buena inversión en prevención, vigilancia y control, en investigación de incendios, con el adecuado uso que permite el decreto de quemas controladas, podría mejorarse. Pero, ¿para qué tanto empeño si las hectáreas quemadas se computan en la PAC? ¿Para qué tanto empeño? Por ser prioritariamente monte bajo, que está libre de acotamientos, y además, si se introduce ganado en la zona acotada, arbolada, el dueño debe de cerrar el terreno, pero en función de que no haya algún otro impedimento. Siempre hay un impedimento. Consejera, ¿cuántas hectáreas se han cerrado? ¿Cuántas hectáreas de zonas de la zona de arbolada, que es obligatorio el acotamiento y el cierre por los propietarios, se han cerrado? Porque se puede estar prevaricando si no se cumple la ley en materia de cierres. ¿Cuántos montes públicos se han cerrado al respecto? Hay privilegios tras las quemas y eso exige responsabilidades políticas sobre quienes las diseñaron.
Sé que ustedes, si usted en concreto no estaba a favor de esa ley, lo sé, pero no se puede andar ahora haciendo encaje de bolillos para cumplir con un tema ético cuando hay una ley que favorece, una ley aprobada por esta Junta que favorece, que podría favorecer el cobro de las ayudas en zonas quemadas y que podría favorecer que prevalezcan la intención de los incendios. Sí, la intencionalidad de los incendios. Le dejo aquí por el momento. Buenos días, señorías, señor presidente. Comienza su interpelación la señora Valero diciendo que hace 2 semanas advertíamos. A mí esto me parece que se podría llamar oportunismo. No me sorprende porque es verdad que Podemos, que fue un partido que dijo que venía a cambiar las formas de la vieja política, repite siempre lo peor de esa vieja política. Ya estamos acostumbrados. Y plantea un debate en torno a la modificación de la Ley de Montes, con una puesta en escena con mucha dramatización. Tuve la sensación, no sé ustedes, señorías, de que doña Paula interpelaba a la Cámara, que no interpelaba al Gobierno. En todo caso, señorías, creo, si no me falla la memoria, que Podemos no votó en contra de esa ley. Podemos se abstuvo, que no es lo mismo. Y creo que también hay que decirlo. Pero además, fíjese, ni siquiera esto es lo importante ahora. A mí me gustaría que pudiéramos hablar de lo que está pasando. A mí me gustaría hacerlo con seriedad, me gustaría hacerlo con rigor y me gustaría hacerlo con serenidad. Porque yo creo que a veces lo que está pasando cuando una cuestión como los incendios forestales se aborda desde la política, como parece que se quiere abordar hoy, desde el espectáculo, desde la bronca partidaria, los que queman, yo creo que se sienten absolutamente realizados. Consiguen lo que quieren, siguen quemando y, además, el ruido no nos deja escuchar la verdad. En este caso, los árboles no nos dejan tampoco ver el monte. Yo creo que hace falta no utilizar los incendios como arma política arrojadiza, aunque estemos en campaña electoral, señorías. Hace falta rigor, hace falta tolerancia cero. Hace 15 días, es verdad, decíamos que cuando el monte deja de verse como un espacio marginal y se pasa a ver como un espacio productivo y sus producciones dejan de ser marginales o despreciables y pasan a ser rentas en forma de madera o en forma de carne, es cuando hay menos incendios, es cuando no hay incendios. Y como la prevención de los incendios forestales es la principal política, el principal objetivo de la política forestal del Gobierno, nosotros trabajamos especialmente, básicamente, en los montes que son de nuestra competencia, de competencia de la Administración forestal, que son los montes de utilidad pública o los montes comunales que gestionamos a través de un convenio. Y vuelvo a repasar algunos datos, porque creo que merece la pena que en esta Cámara se escuche de nuevo en qué consiste la política forestal, porque se está repitiendo demasiadas veces eso de que no hay política forestal o de que no hay gestión forestal. Y se dice así, sin más. Basta con decirlo, basta con expresarlo. Yo entiendo que lo puedan decir las personas en la calle. No entiendo que lo puedan decir los diputados de esta Cámara, que tienen información, que tienen datos y que deberían hablar desde el rigor. Yo defiendo un modelo de gestión forestal, de actuación forestal, que considere las posibilidades de todos los aprovechamientos del monte y particularmente los aprovechamientos ganaderos. También los forestales, por supuesto, y los cinegéticos. Un modelo productivo que permita la obtención de rentas de ese monte en forma de madera y de carne, básicamente. Y desde el año 2015, para trabajar en esa dirección, para conseguir que el monte sea productivo, hemos aprobado más de 150 planes de ordenación de montes que afectan a una superficie de más de 63.000 hectáreas. Eso es política forestal, eso es gestión forestal. En montes comunales declarados de utilidad pública, la Consejería ha
autoriza ocupaciones ganaderas a favor de los titulares de derecho. Estas ocupaciones, señorías, son la base territorial de las explotaciones de leche de Tineo, por ejemplo. Explotaciones ganaderas, eficientes y productivas. Y la base territorial son ocupaciones ganaderas que declara la Consejería y que ellos utilizan como pastizales. Todos los montes de utilidad pública. Y cuando hablamos de montes de utilidad pública, señorías, estamos hablando de más de 264.000 hectáreas. Todos disponen de un plan de aprovechamiento. El año pasado, el plan anual puso a disposición de los ganaderos, monte por monte, más de 160.000 hectáreas susceptibles de pastoreo, sobre las que los ayuntamientos y las parroquias rurales otorgan las correspondientes licencias de pasto. Y hablamos de más de 88.000 unidades de ganado mayor, 88.000 UGM, señorías. Esto es política forestal. Esto es gestión forestal. Además, hay actuaciones directas que desarrolla la Consejería, que dan prioridad a las que tienen siempre relación directa o indirecta con la prevención de incendios y que suponen una inversión anual de 2,5 millones de euros sobre los montes de utilidad pública, sobre los montes que gestionamos, sobre los montes sobre los que la Administración forestal es competente, porque sobre los montes privados los competentes son sus dueños y sobre los montes de los ayuntamientos y de las parroquias rurales los competentes son los ayuntamientos y las parroquias rurales. Estos trabajos permiten mejorar y mantener las masas forestales para que se traduzcan en rentas para sus propietarios, porque de estas inversiones y de las ventas de madera en montes de utilidad pública, el 75% lo reciben los propietarios, las entidades locales. El 25% restante integra el Fondo de Mejoras del Monte y hay que reinvertirlo en él. Y pongo un ejemplo. Así estamos gestionando el monte Cordal de Peón en Villaviciosa, que supone una de las mayores y más importantes fuentes de ingresos de este ayuntamiento. Esto es política forestal. Esto es gestión forestal. Y además promocionamos los aprovechamientos forestales y damos prioridad a todos aquellos que tienen que ver con la utilización de la biomasa como fuente de energía verde y renovable, para incidir también en la prevención de los incendios. Esto es política forestal. Esto es, señorías, gestión forestal. Insisto, porque se escucha demasiadas veces que no la hay, y yo invito a los que dicen así, apodícticamente, que no la hay, a que con datos refuten lo que acabo de decir. Y me he referido a la política forestal que desarrollamos en aquellos montes que son de nuestra competencia, porque aquí hay otros protagonistas. Hay montes que son privados y su gestión corresponde a sus dueños. Y hay montes que son de los ayuntamientos y de las parroquias rurales. Y como a veces también se escucha y se lee decir que en un lugar concreto hace no sé cuánto tiempo que se desbroza o que no se desbroza, yo les invito a que miren quién es el propietario del lugar sin desbrozar. Que lo miren. Porque cada vez que se dice eso, todas las miradas se vuelven hacia la Consejería de Desarrollo Rural. Y en muchas ocasiones, esos terrenos mal desbrozados o mal gestionados tienen dueño y no es la Consejería de Desarrollo Rural, que colabora directamente en forma de ayudas económicas muy importantes, subvenciones directas a los propietarios de los montes y también a los ayuntamientos y las entidades locales. En los últimos 4 años, lo he dicho varias veces en esta Cámara, lo repito hoy, hemos dedicado a subvencionar la inversión efectuada por los propietarios privados, hemos dedicado a eso más de 16 millones de euros. Las 4 últimas convocatorias de subvenciones para entidades locales, ayuntamientos y parroquias rurales han supuesto una inversión de 8,6 millones de euros que se traducen en más de 17.000 kilómetros de fajas auxiliares para prevención de incendios, 4.300 al año de media, y suponen desbrozar casi 1.000 hectáreas. Y ahí está también la implicación y la iniciativa de los ayuntamientos y las parroquias rurales, que en función de su carácter más o menos forestal también participan de forma más o menos directa en estas subvenciones. Miren, podemos discutir si es suficiente,
y llegar a la conclusión de que no lo es. Podemos discutir si está bien orientada y buscar otras formas de abordar la política forestal, si necesita más recursos, pero lo que no se puede decir es que no exista, porque existe. Y quien afirma que no hay política y que no hay gestión forestal o desconoce la realidad o miente. Cada uno que valore su posición. Y lo que es peor, señorías, cuando se hacen estas afirmaciones están proporcionando cierta comprensión, yo diría que hasta cierta justificación al que quema. Y aquel que es capaz de poner cerilla en el monte, en un mes en el que no ha habido lluvias, cuando la temperatura es inusualmente alta, cuando hay viento fuerte y del sur, cuando está expresamente prohibido hacer quemas y además quema de noche, en varios focos a la vez, y sale corriendo y marcha. Ese no merece más que condena social y denuncia, porque no hay política de prevención capaz de parar eso, salvo la tolerancia cero, la denuncia y la puesta a disposición del que quema ante los tribunales. Y no hay más, señorías. Acabamos de vivir una semana terrible de incendios y todavía falta por hacer la valoración precisa de la repercusión ambiental, económica, pero la información disponible es que ya ha quemado más que en todo el año pasado. Y estamos en marzo, señorías. Los incendios, según la información de que se dispone, es pronto, pero hay ya alguna información que es conocida, que es pública. Los incendios, con la salvedad de 2, que tuvieron su origen en accidentes con líneas eléctricas, han sido intencionados y ha ardido básicamente Montebajo. Las estadísticas de la Fiscalía indican que más del 80% de los fuegos tiene como objetivo la supuesta obtención de pastos. Y digo supuesta, porque después de una situación como la vivida en esta semana, no se obtiene pasto. Se obtiene cientos de hectáreas calcinadas, llenas de piedras, que no valen para nada, que no generan más que pobreza, que no generan más que erosión. Y problemas añadidos, deslizamientos de laderas, derrumbes, etc. Y de esto solo hay un responsable, que es el que quema. No se puede buscar el chivo expiatorio en otro lugar. Hay que pensar qué hacemos como responsables políticos para trasladar a la sociedad que no hay tolerancia ni justificación con el que quema. Señora consejera, vaya concluyendo. Finalizo, señor presidente. Y podemos ver lo que está sucediendo en otros territorios, parecido a lo que está sucediendo aquí. En el norte de España la situación es bastante similar. Yo les leo rápidamente una propuesta desde un espacio territorial que siempre ponen ustedes como ejemplo, las merindades del norte de Burgos, donde se habla de una gestión ganadera e incendios en los montes cantábricos y donde las medidas preventivas que se señalan están en este orden. Me parece interesante. En primer lugar, conseguir que no se obtengan beneficios de los incendios forestales. El que quema no puede obtener un beneficio del incendio. En segundo lugar, hacer efectivos los perjuicios. Él propone, este documento propone retirada de subvenciones. En tercer lugar, organizar el pastoreo. En cuarto lugar, desbroces y otras mejoras ganaderas. Puntualmente, quemas prescritas. En quinto lugar, extinción eficaz. En sexto lugar, aumento del apego de la población local por los bosques. En séptimo, delimitación de la propiedad y clarificación de los derechos de uso. En octavo lugar, ordenación del territorio. En noveno lugar, infraestructuras frente a incendios, desbroces. Y también fajas auxiliares, cortafuegos, mejora viaria. Y en último lugar, silvicultura preventiva. Gracias, señor presidente. A ver, tengo muchos apuntes por aquí con respecto a lo que ha dicho, señora consejera. Lo primero, voy a empezar por el final. Todas esas medidas que usted acaba de decir podríamos firmarlas ahora mismo nosotros, pero incumplen la ley de montes asturianas, con lo cual habría que cambiar la ley de montes para que no se pudieran recibir subvenciones sobre las zonas afectadas. Eso ya está clarísimo. Esta ley lo permite y no vamos a andar
entre el blanco y el negro. Estamos hablando de la escala de grises. Claro que hay soluciones intermedias. Hay soluciones intermedias para los acotamientos. Lo que pasa es que aquí todo va de blanco o negro y nosotros estamos en la escala de grises en ese sentido. Segundo, nosotros votamos en contra de la ley de montes. Por lo menos que conste que usted utiliza las medias verdades. Nosotros la toma en consideración, nos abstuvimos, pero lógicamente después del desarrollo de la ley y viendo que sobre todo aquella medida que se ponía que se iban a poder cobrar subvenciones en todas las zonas no acotadas, lógicamente no podíamos votar eso porque eso significaba dar un mechero a la gente. Como así se vendió, además, posteriormente, esta ley inmediatamente cuando salió. Ya no va a haber sanciones. Además, se va a cobrar todas las ayudas sobre las zonas quemadas. Díganme, por favor, díganme si eso no es un discurso incendiario. Pues sí que lo es, señoría, sí que lo es. Por otra parte, nosotros llevamos al Constitucional esta ley. Que el Constitucional decidiera que era una ley legal no significa que para nosotros no sea falta de ética. El 24 de marzo nosotros votamos en contra de la misma. Luego, señora consejera, usted no me ha contado datos que le acabo de pedir. ¿Cuántas hectáreas o cuántas líneas de cierre se han hecho? Espero que ahora, cuando vuelva, me cuente esos datos. Es decir, las zonas acotadas tienen que estar cerradas. La mayor parte, el 70% del territorio quemado o más, es monte que es del Principado. Todas las zonas arboladas, ¿cuántos kilómetros de vallado han puesto ahí para mantenerlos acotados? Si no lo han hecho, la ley permite que entren animales, no hay ningún problema. Es que es una ley trampa. Eso hay que decirlo, es una ley trampa. Y luego, por otra parte, usted nos ha hablado de 150 planes de ordenación de montes, de proyectos. ¿Cuántos se han ejecutado realmente? ¿Cuántas hectáreas de esas 63.000 hectáreas que usted ha mencionado que tienen un proyecto están actualmente con inversiones económicas para desarrollar los mismos? Porque eso es lo importante, no esos proyectos, sino los planes que los planes se ejecuten y que realmente haya una ordenación forestal sobre los mismos. Además, bueno, sobre el tema de la diversidad de usos. A mí me gustaría que desde esta Cámara se pensara de forma tranquila y relajada si realmente estamos o ustedes han aprobado una ley que miró con criterio para todos los sectores afectados por los incendios forestales, para su biodiversidad, para la conservación de su biodiversidad y para favorecer el uso de otros recursos, además de los recursos para pastos. Yo, sinceramente, les invito a que reflexionen si realmente esa ley se hizo un poco más con las vísceras que con la razón. Nada más. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que lo que más nos separa, señora Valero, es que usted no habla de un monte productivo y yo sí. Para mí es la clave. El monte tiene también un valor ambiental, tiene un valor, su uso social, pero la clave es que el monte sea productivo. Y mire, señoría, los auténticos profesionales de la ganadería, y conozco a muchos, tienen mucho que perder y muy poco que ganar después de una semana como la que hemos vivido. Los auténticos profesionales de la ganadería pierden porque pierden superficie, porque usted ha obviado que la normativa europea, que los reglamentos europeos impiden declarar superficie que haya sido objeto de un incendio. Impiden que se pueda declarar superficie que haya sido objeto de un incendio. Pero es que además hay muchas más cosas que no estamos teniendo en cuenta. Es que restaurar un monte quemado no es sencillo y requiere muchos recursos. Es que después de que un monte se quema, los deslizamientos de las laderas generan grandes problemas a las personas que viven allí. Que esos deslizamientos de laderas, que esos arrastres de tierra, que esa pérdida de material vegetal, que esa erosión que nos empobrece, tiene también repercusiones directas en cómo después evolucionan las riadas y las avenidas. Miren, les doy otro dato. Después del año 2015,
cuando ardió la Cuesta de Parres, incendio en el que, por cierto, falleció un piloto de helicóptero que realizaba tareas de extinción, se restauró la ladera, hicimos una restauración hidrológica forestal. Supuso una inversión de $500.000 de euros. Señorías, $500.000 de euros de todos los asturianos y los españoles para restaurar una zona que no se tenía que haber quemado. Y además, estamos trabajando en la restauración de los incendios de 2017 con recursos limitados, porque si quisiéramos restaurar lo que pasó en 2017, necesitaríamos no menos de 40 millones de euros, señorías. Dinero que no podemos destinar a otras cosas si lo destinamos a restaurar, que no lo tenemos para inversiones. Señorías, yo creo que lo más importante es conseguir que la sociedad interiorice que el que quema el monte comete un delito, que es un individuo que trabaja, que actúa a título individual, que no tiene en cuenta los intereses de los demás, que pretende conseguir un beneficio, que lógicamente se tiene que alegrar cuando nos ve discutir si son galgos o podencos y no lo señalamos. Un individuo al que hay que identificar, un individuo al que hay que poner delante de un juez, un individuo que tiene que pagar por lo que hace. Y los partidos políticos con representación parlamentaria deberíamos estar no utilizando los fuegos como arma arrojadiza, sino cerrando filas para identificar al que quema el monte, como lo ha hecho, como ha sucedido en esta última semana. Gracias, señor presidente.